Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Saludo en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a las camareras de piso que también nos acompaña en la mañana de hoy. Es un debate importante el que tratamos en la mañana de hoy. Yo llevo bastantes meses, por no decir unos cuantos años, hablando sobre el modelo turístico y la generación de empleo y hablando concretamente de las camareras de piso. No es la primera vez que nuestro grupo parlamentario le ha recordado a la consejería, en este caso al consejero, la propuesta desde nuestra formación política en cuanto a las mejoras en esas condiciones laborales ligadas al sector turístico. De hecho, la propia moción que presenta el compañero del Grupo Parlamentario de Podemos recoge muchas de esas inquietudes y muchas de esas propuestas que nuestro grupo le hizo a la propia presidenta en esta Cámara, que desde luego no fueron en ningún momento ni tan siquiera tenidas en cuenta y, de hecho, en los propios presupuestos de este año, que como ayer ya pudieron observar los restos de señorías, ya tienen luz verde de este Parlamento, ni tan siquiera en la literatura del presupuesto aparece un guiño a esas condiciones laborales de las camareras de piso. Lo que sí está claro es que ya a nadie le cabe la menor duda de que el turismo es un motor importante de desarrollo socioeconómico inclusivo y que tiene un potencial considerable para estimular la creación de empresas y para generar empleo, a la vez de facilitar el desarrollo de infraestructuras y de servicios públicos. Y a la vez de creación de empleo, normalmente o genéricamente, este empleo que se crea está dirigido a mujeres y a jóvenes, mayormente en su totalidad. Y, desde luego, echamos en falta que la propia consejería establezca políticas que vayan dirigidas especialmente a motivar a esos trabajadores y la buena calidad de los servicios turísticos, porque así, desde luego, mejorará la productividad y, además, el atractivo en el sector. Sí, señora Pérez. De todas formas, si ve usted qué tal, yo le doy un simple consejo. Guarde un segundo de silencio y verá cómo todo el mundo se dará cuenta que está molestando. De todas formas, yo le diría a sus señorías que también tuviesen la posibilidad, la capacidad de, si tienen que hablar, hacerlo fuera del salón plenario. Señora Pérez, siga con el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Disculpad, pero es que el murmullo y a esta hora de la mañana a veces cuesta poder concentrarse. Y decía que el modelo turístico actual, tanto el andaluz como también el español, dan señales de masificación en algunos destinos turísticos y está produciendo un creciente sentimiento de rechazo hacia la industria turística en una parte de la población, motivado posiblemente por diversos factores. Es cierto que en Andalucía no han llegado los problemas de turismofobia, como en otras partes del territorio estatal, pero sí es verdad que, a pesar de la regulación de la vivienda turística, que antes eran las viviendas alegales y extrahoteleras, y que están reguladas por un decreto de la propia Junta de Andalucía, pues seguimos viendo que Andalucía no tiene problemas de destinos masificados, pero, sin embargo, en nuestra opinión, sí hay una masificación turística y la precariedad laboral es un problema que general del deterioro de la convivencia a causa del exceso que genera. Y, desde luego, los beneficios del turismo llegan a unos pocos y el malestar llega a muchos, empezando por los propios trabajadores y trabajadoras del sector. Estamos de acuerdo con el actual decreto que regula la vivienda turística en Andalucía, aunque habrá que reflexionar si hace falta realizar algún tipo de cambio y, sobre todo, ante la fuerte demanda, que está teniendo un efecto llamada, ya que los pisos que se alquilaban a vecinos de los centros históricos, tanto de Sevilla, Granada, Málaga y otras ciudades, hoy sus propietarios lo alquilan para viviendas turísticas legales y ilegales porque le da mucho más rentabilidad. Y aquí quiero hacer un inciso que también nos preocupa desde nuestro grupo parlamentario en cuanto a lo que significa el modelo de turistificación y gentrificación. Una definición de una invasión, como podemos observar, y que se define como una burbuja que amenaza no solo a los vecinos, sino también al propio sector. Es decir, estamos expulsando a los vecinos del centro y ayer creo que teníamos una noticia de la propia provincia de Sevilla donde se alertaba de esta situación. Por tanto, se está corriendo el riesgo de que se conviertan las ciudades en meros escenarios. En cuanto a la parte laboral, que es la que
nos lleva en esta moción a rectificar, la problemática se centra en ese campo laboral, y donde la Consejería ni tan siquiera le hace un guiño a los trabajadores y a las trabajadoras del sector. Un trabajador y una trabajadora que está cómoda y que tiene unas condiciones laborales satisfactorias rinde más, presta mejor servicio y fideliza también más al cliente, cosas que en la actualidad pues cargan sobre su espalda ese trabajo y esa fidelización de los turistas. Y es brutal el contraste que existe entre récords de datos turísticos de visitantes, pernoctaciones y rentabilidad en comparación con la precariedad, con los trabajadores pobres, con la economía sumergida y con lo que hay que llamar explotación laboral. Digo datos muy buenos que quizás no tendríamos que mirar para autocomplacernos, sino para valorar cuáles son las políticas que hace la propia Junta de Andalucía en cuanto a medidas, en cuanto a fomento de la creación de ese empleo, que desde luego no genera en trabajadores ricos. Hablamos de trabajadores pobres, trabajadores con bajos salarios, con unas condiciones bastante penosas laborales. Por parte del Gobierno de Mariano Rajoy también se maquillan mucho esas estadísticas de forma también muy torticera, porque hay muchos trabajadores y trabajadoras contratadas a tiempo parcial, casi todos, que están dados de alta en la Seguridad Social entre 2 y 4 horas y que a efectos estadísticos evidentemente cuentan como si fueran trabajadores a tiempo completo, pero esa no es la situación. También hay que recalcar las dos reformas laborales que tenemos encima en este país, la que aprobó primero el mismo color del Gobierno que ahora también está en Andalucía, el Partido Socialista, y también la del Partido Popular, que desregula el trabajo a tiempo parcial y, desde luego, pues, fomenta esos falsos autónomos y fomenta la precariedad. A ello hay que sumar, como bien digo, la obligación de muchos empresarios a pagar una cuota a la Seguridad Social y a hacerse falsos autónomos, como he dicho anteriormente. Por otro lado, el empleo creado en el régimen general se ha producido a costa de la destrucción del empleo fijo a tiempo completo, es decir, el empleo estable y con derechos está siendo sustituido por empleos totalmente precarios, gracias no solo a las reformas laborales, sino a las pocas políticas de incentivos que llevan a cabo las administraciones, tanto la estatal como la autonómica. Y el 95% de los contratos que se ha realizado es de carácter temporal, muchos de ellos contratos formativos sin formación, en práctica y becarios, y todo con el objetivo de pagar poco, como así nos facilitan los datos de la EPA. Ello supone que las personas que acceden al mercado laboral lo hacen de una forma bastante precaria, sin apenas derechos, lo que se llaman trabajadoras y trabajadores pobres, personas que, aunque consiguen un trabajo, debido a esas condiciones laborales y esos bajos salarios, no se les permite tener satisfechas sus necesidades más elementales y básicas, sufriendo, por tanto, una precariedad en toda regla, una explotación en toda regla y, en definitiva, rozando esa explotación a la que antes me refería. Yo comparto la moción en su integridad. Es cierto que se pueden hacer algún tipo de matizaciones. Yo me gustaría, en cierta manera, destacar el papel que llevan a cabo los sindicatos, porque realmente los representantes de los trabajadores hacen un papel importante que en la propia moción, a veces en la literatura, parece que se cuestiona, y destacar que el diálogo es necesario porque, desde luego, si pedimos diálogo con otras comunidades autónomas, deberemos de practicar con el ejemplo en nuestra propia comunidad. Digo que la moción recoge el sentir de las propuestas que hizo Izquierda Unida en su momento, pero cierto es que también hay otros artículos importantes de la legislación que le pediríamos al Gobierno de la Junta que lo tuviera no solo en consideración, sino que estamos hablando del propio Estatuto de Autonomía, que entiendo y entendemos no debe ser papel mojado y del que nos envolvemos la bandera de Andalucía para ciertas cosas, pero luego para cumplirlo no. Y hablo del propio artículo 171 del Estatuto de Autonomía, que habla que la Administración Pública contribuirá a garantizar la seguridad y la salud laboral de los trabajadores. Es verdad que la iniciativa se centra en el problema que padecen las camareras de piso y que usted conoce de primera mano, porque no es la primera vez que nos acompaña en este plenario y además tiene un libro que recoge todas las sensibilidades. Pero también es verdad que todo no lo puede corregir la propia Junta, pero sí hay que tener una voluntad política que hasta el momento no hemos visto por parte de nuestra formación política.
Hemos presentado una enmienda que parece que el propio proponente nos va a transaccionar acerca de auditar todos los concursos de... Disculpa, que estoy buscando. Auditar los gastos de licitación de los contratos que realiza la propia Junta de Andalucía en temas de ferias nacionales e internacionales. En fin, por el poco tiempo que me queda, creo que se van a transaccionar y, de todas formas, nosotros compartimos esa transacción. Muchas gracias.